Urbani, Avícola Chequén, Donet y Compañía y BCC Logistic presentan Código Chile, descifrando el Chile en que vivimos. Conversación, análisis y mucha actualidad. Bienvenidos, este es el último capítulo, el 10º capítulo de la 4ª temporada de Código Chile, capítulo final, capítulo último de esta gran temporada que hemos tenido, con grandes invitados. Y hoy día queremos darle un cambio y un matiz más humano al programa y hemos invitado a Carlos Siri. Carlos, dueño de la ex Fuente Alemana, se ha convertido lamentablemente en un ícono de la resistencia a la violencia como víctima del vandalismo y el odio que se generó en nuestro país a raíz del estallido social. Es un emprendedor que, a pesar de todo lo que le ha pasado, sigue al pie del cañón atendiendo su local. Y decimos que este es un capítulo especial porque queremos, Carlos, que esta sea una catarsis, un desahogo de todo lo que te ha tocado vivir este tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Código Chile, este podcast donde intentamos descifrar el país en el que estamos viviendo. No, muchas gracias, Francisco, por la invitación. De verdad que te agradezco harto la invitación porque, bueno, nosotros ahí en la zona siempre hemos tratado de visualizar las cosas y siempre hemos tenido dos problemas. Uno es cómo ha ido evolucionando y derivando los temas de seguridad en la zona, y cómo al mismo tiempo, eso sí, esto afecta no solamente a los comercios, que es donde nosotros participamos con nuestro local, digamos, siendo parte del barrio, sino que también cómo se ve afectado los vecinos que viven ahí, que ellos están amarrados, sobre todo si viven en su propiedad, digamos, y no es un arriendo que tú llegas, Claro. dices, bueno, yo desisto y me voy. Y también la gente que transita o que transitaba y que dejó de transitar por ahí. Y todo esto rebota en problemas económicos, en problemas de índole de daños psicológicos, muchas personas, que en el caso de los vecinos también. Y en el caso de nosotros, y yo creo que mis trabajadores todos tenemos algún grado de golpe respecto de eso también. Y bueno, y lo que te nombraba anteriormente, el tema económico que al final nos golpea a todos y es por un capricho de tener una zona, de tomarse una zona, de tenerla como un símbolo, y que aquí prácticamente, y que yo estoy de acuerdo que en todas las manifestaciones que puedan haber, pero los temas son la forma, y el tema también es que al final se privilegia la manifestación sobre el bienestar de las personas. Claro, Carlos, cuéntanos un poco cronológicamente cómo fueron esos días del 18 de octubre. ¿Tu local se vio atentado los primeros días, más avanzado las semanas? ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas esos días? Mira, fíjate que en los días de 18 de octubre, cuando empieza todo esto, es algo bien impresionante porque hay muchas personas que se iban a manifestar efectivamente, pero también había un grupo importante de personas violentando el mobiliario público inicialmente. Y cuando tú ves que empiezan a arrancar semáforos, a destruirlos, a hacer fuego, empiezan los paraderos a hacer los pedazos, eh, ves a la gente así como si estuvieran tratando de demoler algo. Es como estar metido en una de estas películas del fin del mundo, más o menos, si es El verdad, planeta de los porque simios. uno queda impresionado, uno se siente de repente como, ¿qué voy a hacer aquí cuando me toque a mí? Y cuando empieza el después, acto seguido, empiezan los saqueos y destrucción de locales, a quemarlo. Las farmacias fueron las primeras, después las cadenas internacionales como McDonald's o el Kentucky, que estaban ahí, y después Después cuando vamos ya no quedaba sobre nada, empezar, cuando ya no quedaba, claro, cuando ya no, empiezan a ir,
empiezan a ir sobre los comerciantes que van quedando nomás. Ahora sí debo reconocer que en esa época la gente, la gente empezó en algún minuto a hacer destrucción de las veredas, de, mira, era toda una organización, porque los que tenían gente que era la que se enfrentaba con carabineros, otra gente que se encargaba de que cuando llegaran las lacrimógenas las metían en agua, otra gente que se encargaba de picotear las veredas para sacar las piedras, y otros se las llevaban, había toda una organización, o sea, esta cuestión no fue algo totalmente al azar. Y cuando ya al principio tú ves que en algún minuto se acercan al local, nosotros los enfrentamos. En el ¿Cuántos eran? sentido, no te voy a decir que nos agarramos. No, pero ¿cuántos eran los que se Mira, acercaban? es que se acercaban, mira, no son tantos los que inicialmente comienzan el problema, pueden ser unas 8 personas. Ya. Son las que se tiran contra el local y después aparece una avalancha de gente detrás, que empiezan a saquear y todo. Y nosotros enfrentamos en varias ocasiones a estas personas y después ya no nos iban a molestar, porque ¿cuál era la diferencia? Nosotros estábamos ahí cuidando el local, los otros locales los cerraban y la gente se iba porque tenía miedo. No te voy a decir que nosotros no teníamos miedo, pero el local es lo único que tenemos. ¿Quiénes te Entonces, acompañaban en ahí? ¿Tus trabajadores, familia? mira, principalmente familia y un par de trabajadores que de repente ellos querían acompañarnos, la verdad que eran que tienen cargos de jefe, Perfecto. que la verdad que son gente súper leal, porque nosotros cuando empezaba esto ya había que ya decíamos, ya sabéis que más se cierra el local, vamos desocupando todo, nosotros mandábamos a toda la gente para la casa porque tú no podías arriesgar a las personas. Y al final, Tratábamos de trabajar lo que más podíamos, pero llega un minuto en que tú decís, sabéis que esto no va para más y mejor váyanse para la casa. y eso era hasta Y las ellos, 4 de la tarde, 3 de la tarde, más o menos, que tenías que cerrar el local claro, porque o sea, después se ponía la cosa difícil. claro, claro, y incluso, mira, cuando empezó el estallido, nosotros estuvimos, creo que, si no me recuerdo, no sé si fue una semana y media cerrado, en que no le dijimos al personal que no fuera. Íbamos nosotros nomás al local. Después empezamos a abrir en las mañanas, porque estas cuestiones siempre empezaban en la tarde, entonces Claro. aprovechábamos la instancia de poder trabajar lo que se pudiera, ¿ya? Pero ahí las ventas, me acuerdo que cayeron de un 100%, cayeron un 10, 20%, Será lo que más o se menos vendía, simbólico. ¿cachai? Entonces, más encima, en estos locales, la gente que tiene el sueldo que, digamos, de la empresa como tal, y por otra parte tienen las propinas, imagínate lo que significó para ellos. No, por supuesto. Carlos, ¿qué hizo que tú te convirtieras en uno de los rostros de los locatarios, de los comerciantes afectados de la zona cero? ¿Cómo fue te gusta la prensa, te gustan los medios o te gustaba la idea de poder estar enfrentando a esto que se venía? Mira, la verdad que yo creo que esto es fruto de las circunstancias que uno tiene que enfrentar nomás, porque a raíz de todos estos problemas, todos los comerciantes, porque aquí, mira, hay 6 barrios siniestrados. Estamos hablando de barrio Bustamante, que tiene su gremio, y cada barrio tiene su gremio. Perfecto. Está el barrio Bustamante, está el barrio Plaza Italia, barrio Bellavista, barrio Las Tarrias, la Galería de los Músicos del Crown Plaza, y está el barrio Bellas Artes. Eso es la zona realmente afectada, o sea, no estamos hablando de algo menor. No es algo No es claro. solamente la plaza ahí Baquedano y sus calles aledañas. Eso era todo lo que en los minutos más álgidos del estallido social, que yo le digo la verdad que esto, más que estallido social, fue una insurrección, por decirlo de algún nombre. Eh, era todo la geografía involucrada en esto, o sea, para que tú te hagas una idea y la gente se haga una idea. Uno de los sectores más destruidos y destrozados y saqueados y golpeados también fue la Galería de los Músicos, que prácticamente
ellos estaban sitiados, igual que cada uno de nosotros en sus locales, pero ellos muchas veces fueron violentados, tratados de incendiar. Hoy día, quizás en la zona ellos fueron los primeros en transformarse en un búnker, por ejemplo. Claro. Entonces, para ellos ha sido hasta el día de hoy, uno conversa con ellos y gente que ha sido muy golpeada, pero a mí lo que más me gusta de ellos, fíjate, es el ñeque El y la punch que esperanza llaman. que tienen de siempre levantarse. Bueno, eso es una gran característica tuya también. Yo leí varias entrevistas tuyas preparando esta conversación y me llamó la atención una en que leí en que tú dijiste, bueno, la pandemia vino a ser una especie de salvavidas contra la violencia, pero también nos hundió en términos económicos. Entonces, como que por un lado paró la violencia, pero también vino que no hubo más ventas por las cuarentenas y por todo lo que las medidas sanitarias significaron. ¿Cómo lo hiciste para sobrevivir tanto tiempo? Mira, nosotros básicamente, bueno, este, básicamente sobrevivimos de nuestros ahorros, pero también hay que reconocer que también hay ciertas ayudas del Estado que en cierta medida funcionaron, que fueron los IFES laborales, Ya. porque recuerda que cuando estábamos en cuarentena salieron todos estos programas en donde, digamos, la gente accedía al seguro de desempleo, a los Sí. ahorros que habían ahí, y que, bueno, entre nada y eso, la verdad que no había donde Claro. perderse. Y también lo que sí nosotros como empleadores todos se nos exigió fue sí pagar las Las imposiciones. imposiciones. Entonces, no te voy a decir que fue fácil, porque nosotros básicamente ahí no, a ver, un pago de imposiciones para nosotros son 5 millones mensuales. Entonces eran 5 millones mensuales que había que estar pagando, ¿ya? Con ingresos casi cero. O sea, cero. Claro. Estábamos cerrados. Eso le pasó a cada uno de los comerciantes, porque también, eh, acuérdate que esto nos cayó así como de sopetón y no estábamos haciendo delivery y todo, nadie, po, ahí en la zona. Recuerda que nosotros somos locales ultra tradicionales, o Claro. sea, eh, somos fuentes de soda principalmente, ahí donde estamos nosotros, y los locales aledaños de comida, mini market, hay algunos emporios, eh, locales que son restaurant bar, entonces nosotros no estábamos embarcados en el tema del delivery en esa época. Ni mucho menos Y con las aplicaciones, nada, digamos. En el fondo son negocios al nada, paso. claro. Entonces nosotros ahí, la verdad es que pasamos casi toda la pandemia solamente cubriendo los gastos que habían. Y bueno, también en eso se nos empiezan a ir todos los ahorros, o gran parte de ellos, porque recuerda que después se abrió creo que se levantó la pandemia en septiembre, y en octubre, nosotros, el 5 de octubre recién pudimos abrir, entre reorganizarnos, ver un montón de temas en los que estábamos metidos, pero ya, ok, el 5 de octubre pudimos abrir, y ahí solamente se atendía en la puerta. La gente Claro. Para llevar. pasaba para llevar nomás, o sea, tú no podías hacer nada dentro de los locales. Bueno, enfrentando nuevos protocolos, implementando cosas, porque también hubo que arreglar los locales hacia adentro, en el sentido de que si en algún minuto se abrían a público, había que tener barreras, ¿te acuerdas? Los famosos Los acrílicos, separadores, la los distancia entre las mesas. separadores, todo el show. Había todo un tema, metros cuadrados por persona, también protocolos para los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, y los locales tenían que tener casi como que una entrada y una salida. Si tenéis dos turnos, no podían cruzarse los trabajadores. No, realmente era un problema. Mm, Si se te contagiaba uno, caía el turno completo. sí. Eh, Fue muy complicado, pero gracias a Dios pudimos salir adelante en ese aspecto. Y
bueno, ahí vendiendo lo que se pudiera vender por ventanilla, por decirlo, hasta que se implementaron los temas de delivery. Pero el delivery, por lo menos en el caso nuestro, a nosotros no nos cubre los costos fijos. Entonces, sí nos ayuda en que haya cierto nivel de ingreso. Entonces, la caída no es en picada, sino que va siendo un poco más suave, pero la caída va igual, Va o sea, igual. va igual. Entonces, cuando recién se abrió público, pudimos detener un poco la caída, pero igual, mira, hay que siendo bien honesto, nosotros creo que hay un mes nomás donde generamos utilidades, o un par de meses. No más Carlos, que eso, desde octubre. ¿y cómo está la situación actualmente? Mira, la situación actualmente está, yo creo que en su punto más complicado, porque hoy día el barrio, si bien hay que reconocer que ha bajado la violencia, pero ha aumentado la delincuencia. No sé si me Sí, explico la perfecto. diferencia. Entonces, hay mucha delincuencia, sobre todo está dispersa en distintos barrios. Entonces, la delincuencia es un tema que a la gente al final empieza a dejar de concurrir. Eso te iba a preguntar, Y ¿la delincuencia en el fondo que afecta a los clientes que pueden estar sentados en las mesas o que afecta derechamente a los locales que van a robar a los locales? mira, ahí está el tema de los locales, porque hace 2 semanas atrás entraban turbas de, bueno, yo le digo turbas, en realidad son 10, 20 personas que agarraban un mini market y lo saqueaban. Eso sucedió hace un par Eso de ahora, semanas atrás. ahora, en Sí, 2022, digo. sí, claro, exacto. O de repente riñas callejeras en la noche, o si tú hay gente circulando muy tarde. No sé, hace una semana no mataron a alguien ahí en el Parque Forestal, si no me equivoco. Eh, Hay bandas de narcotráfico importantes que están seguramente asentadas quizás en ciertos sectores también, mira, el problema que se va dando aquí y lo que no están entendiendo las autoridades, sobre todo quizás en la alcaldía de Santiago, es que tú cuando tienes un barrio que está configurado y que tiene una cierta calidad, en donde se incluye cómo vive la gente que reside, las relaciones que hay con ellos y el comercio, la relación que hay con la gente que transita y que está de paso en estos barrios y que te da un cierto nivel, cuando todo eso se empieza a deteriorar, y el comercio se empieza ahí, porque los comerciantes quizás son los primeros en Claro. irse eh, ¿qué es lo que va pasando? Muchas veces, y sobre todo cuando hay narcotráfico involucrado, hay locales que se cierran y te aparecen otros operadores que incluso pueden estar relacionados con estos temas delictuales. Con el lavado de dinero hay mucho local, sin estigmatizar, pero hay Entonces, mucho local claro, que uno dice, oye, ¿cómo paga un arriendo de un par de millones de pesos algo que vende, por ejemplo, puras carcasas de celulares? Una cosa así. por ejemplo, pero además tenéis locales que también son fuentes de soda o restaurantes o discotecas que se van instalando y son operadores, perdonando la expresión, pero más pencas. No sé si me Sí, explico, o sea, perfecto. son operadores que te traen un público que es más que es más de temas así delictuales. Más de Entonces desorden. claro, el barrio empieza a decaer. Y eso es lo que no entiendo, porque la otra vez escuchaba que la alcaldía de Santiago decía, sí, porque empezó a saberse y a salir a la luz todas estas empresas ancla o operadores importantes como los bancos, servicios que se están yendo del centro. Sí. Entonces, dicen, no, pero nosotros, no sé, si se han ido, no sé, 1.000 patentes, han entrado 1.400. Claro, ¿Pero pero de ¿de qué qué calidad? calidad? Accede a tu esperado hogar con Urbani. Vive e invierte inteligente y seguro con Urbani Broker. Urbani, la primera inmobiliaria en Chile con certificado Empresa B, porque Urbani es vivir con propósito. Importar de manera simple y segura.
En BCC Logistic podrás contratar los servicios logísticos para el traslado de cargas internacionales, ahorrando tiempo y costos. Deja tu carga en manos de profesionales. Contáctanos en www.bcclog.cl. Los mejores huevos de gallina libre son de Avícola Chequén. Con más de 60 años de experiencia, la tenemos clara. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donet y Compañía, Gestión Inmobiliaria, porque venden rápido y al mejor precio, desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donet.cl. ¿Ha cambiado la situación de un gobierno a otro? ¿Tú has visto a lo mejor la disposición de las autoridades, a lo mejor algo que se note que hay un cambio de gobierno, o la cosa ha seguido igual para los locatarios que están ahí? Te lo pregunto, No, mira, te lo pregunto porque te lo complemento al tiro. Te lo pregunto porque el diputado Ibáñez del Frente Amplio te dijo a la cara: ustedes son el daño colateral de todo este proceso. Entonces, como que reconociendo un poco que entre comillas da lo mismo lo que les pase, porque esto es necesario para un bien mayor, por así decirlo, por así tratar de entenderlo. Claro. Entonces, ¿qué te pasa a ti con esas declaraciones? Porque son súper fuertes. Bueno, eso indica el nivel de político que tenemos nomás. Porque cuando un político valida la violencia, valida cualquier acto en definitiva, para tratar de, dicen para lograr cambios, pero en definitiva es para llegar al poder y administrar el poder. Porque al final esa es la pugna que tienen entre ellos siempre. Y valida cualquier forma para llegar arriba, es un inmoral. Es así de fácil. No tiene otra lectura, no tiene ni otro cuento. Podrán decir, no, es que pucha, es que la sociedad, que las injusticias. No. Cuando tú validas que hay que pisotear lo que haya que pisotear, incluida persona, o sea, eso habla de la calidad de persona que es nomás, nada más. Porque, claro, la pregunta es, ¿a él le gustaría hacer daño colateral junto con nosotros entonces? No, claro que no. Y las autoridades, las nuevas autoridades que tenemos en el país, ¿tú crees que comparten un poco esa visión o se hacen cargo de lo que está pasando? Porque el ministro Grau ha estado reunido con locatarios y comerciantes de la llamada Zona Cero. Sí, correcto. Mira, el ministro Grau fue de los primeros que se reunió con nosotros, ¿ya? Un poco siguiendo la línea de lo que hacía Lucas Palacio. Uh-huh. Porque Lucas Palacio, de todos los ministros que hubieron en el gobierno de Sebastián Piñera, era el más presente en la zona. Era el que de repente habían problemas de seguridad y por último él te llamaba para saber, oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasa con esta cuestión? Porque empezaba a quedar el desparramo. Claro. Y se contactaba y un poco volviendo a una de las preguntas que me hiciste, porque ¿cómo estoy yo si me gustan las casas o el cuento? Mira, a mí me gusta estar tranquilo, mi negocio trabajando. Yo creo que el bajo perfil es el mundo en que más me gusta, trabajar tranquilo, hacer lo que tengo que hacer, dedicarme a mi familia. Pero se formaron estos gremios que te hablaba y bueno, al final que yo como presidente del gremio del barrio Plaza Italia. Y nos formamos para poder hablar con las autoridades, porque de a uno tú no llegas a nada. Claro. Y ahí se dio un diálogo bien importante con el ministro, con Lucas Palacio, en que él en realidad lo único que podía hacer eran ayudas a través de Cercotec, principalmente. Ahora, cuando tú hablas de Cercotec siempre te ayuda mucho, pero en cosas que son masivas, en cosas que pueden ser como inversiones para tratar de levantar la zona en términos comerciales, ¿me entiendes? Etcétera. Por lo menos en lo que hemos vivido nosotros en Zona Cero. Pero nuestro problema inmediato es que
estamos como ya listos para el electroshock en el sentido de que los ingresos no son lo suficientes para cubrir los gastos fijos, pues al final ese es el problema de los negocios aquí, Claro. ¿ya? Y la tranquilidad para trabajar, que ese es el gran diagnóstico que uno puede dar de esto. Y el ministro Grau se acercó y tuvimos una reunión en que él se informó de la situación. Yo creo que al ministro Grau le llegó el testimonio de muchos de los que estábamos ahí. ¿Te acuerdas cuando él pide disculpas de parte del Estado? Sí. Yo creo que eso fue sincero de parte de él, ¿ah? Porque él realmente yo lo vi, o sea, no lo vi, lo vi así escuchando muy concentradamente, o sea, se notaba que estaba como recibiendo los mensajes, ¿ya? Eh, yo quiero pensar que no es teatro esto, que no es solamente una postura de respeto, porque yo vi algo distinto Sincero. en términos como persona, algo sincero. Después empezaron todas las distintas reuniones con las distintas zonas cero del país, en que ahí se hizo, Zona Cero fue invitada a través de la federación, que es la que aglutina los 6 barrios, ¿ya? Y ahí se dieron los mensajes que primero los primeros mensajes del gobierno, ¿te acuerdas? Que eran que se iba a haber indemnizaciones, iban a haber ayuda, etcétera. Bueno, después se dejó claro que no iban a haber indemnizaciones porque no había plata para indemnizar a las personas. Porque también nosotros en esa reunión inicial que tuvimos con el ministro Grau, nosotros le entregamos la cuenta de lo que significó esta fiesta. Claro. Y nosotros estábamos, y yo creo que nos quedamos bajo las pérdidas acumuladas por solamente estallido social y daños a- eh, hechos a la propiedad privada. Nosotros calculamos así por muy vuelo de pájaro, porque lo tuvimos que hacer muy rápido, pero estábamos en los 130 millones de dólares, Increíble. imagínate, ¿Estos los seis barrios que tú llamas o solamente los seis pasan? barrios más o menos. Y por eso te digo que podemos quedar cortos, porque lo tuvimos que hacer muy rápido, Ujú. haciendo una estimación promedio. Entonces, yo creo que eso, eso no fue menor, pero nosotros decidimos hacerlo así porque queríamos dejar claro el estado en que estábamos, no queríamos Claro. que se empezaran a hacer diagnósticos de nuevo, porque mira, siempre hemos vivido en diagnóstico. Que vamos a Entonces, evaluar cuánto fue cada uno y ahí podemos pasar claro, y bla, bla, meses. bla. Ya. Bueno, y la cosa es que a todo esto, como te decía, yo me vi involucrado por ser presidente del gremio, después, y como presidente del gremio, tener que tomar vocería respecto de lo que pasaba en los barrios. Eh, Además que uno siempre, yo creo que en la vida uno tiene que tener una actitud sincera, pues, o sea, yo creo que he dicho cosas que a gente que le ha gustado y otras cosas que no le Pero ha gustado. por supuesto. Entonces, pero creo que es fundamental cuando uno tiene que entregar un mensaje, uno mostrar las cosas como son, ¿no? Y lo que uno Absolutamente. siente. Carlos, Y yo creo que todos tienen claro cuáles son mis posturas y toda la cosa, pero, pero siempre actuando con respeto, o sea, porque obviamente todos no pensamos lo mismo, pero sí tenemos que tener como un piso común, digamos, por o supuesto. sea, en términos valóricos tenemos que actuar con ciertos marcos, pues, porque si no, entonces esta cuestión es como se diría la cueca en pelota, entonces no se podría avanzar. Carlos, Perdón, dime. previo al estallido, me imagino que tus preocupaciones habrán estado o habrán sido muy distintas a lo que son hoy día. ¿Cómo ha cambiado tu vida el haber pasado por esto? Porque no solo pasaste por una pandemia como todos los chilenos, sino que además pasaste por sustos, miedos personales que podían afectar tu vida, que podían afectar tu familia y que estaban además afectando tu negocio. Hoy día tus preocupaciones versus las preocupaciones que tenías hace 2 años, ¿han evolucionado, han cambiado? O sea, totalmente, pues, porque mira, antes del estallido, la preocupación era cómo podíamos nosotros quizá, hay que Crecer, a lo recordar mejor. que el 2018 económicamente, perdón, el 2019
económicamente no era un año que viniera bien, Ujú. porque venía cayendo respecto de la actividad del 2018. Cuando, cuando Bachelet sale del gobierno, eh, no entrega al país con crecimiento, no entrega nada y eso se siente. Y fíjate que en los primeros meses del gobierno de Piñera, en algún minuto como que esta caída se empezó a minorar y empezó de a poquito a haber un mejores IMASEC, qué sé yo, pero nosotros estábamos en una dinámica en que las ventas habían bajado no sé, ponte un 10%. Entonces veíamos también con preocupaciones, esto cuidando los gastos, costos, pero esa era nuestra máxima preocupación. Claro. O sea, a final de mes la gente llegaba con plata a sus casas, la gente, nuestros trabajadores, eh, nosotros teníamos nuestras remuneraciones tranquilos, en el sentido de que no estoy pensando que dejo de pagar para pagar esto otro. Y cuando sucede todo esto, entras en una dinámica de cómo tu chip tiene que empezar a pensar de cómo sobrevivir, Claro. pero cómo sobrevivir a violencia, cómo sobrevivir en términos económicos, cómo enfrento mis obligaciones económicas, cómo mi familia se ve afectada en términos económicos y en términos psicológicos, porque para mi señora no era grato que, no, mira, me voy a quedar cuidando el No, local, por mira, supuesto. no me puedo ir para la casa porque aquí está el desparramo, La preocupación. claro. Y el clímax de todo esto es cuando en enero de este año, creo que fue el 28 de enero, ya ni me acuerdo bien la fecha, es el famoso evento donde yo por proteger a un chiquillo, puta, me sacaron la cresta, pero fue porque tuve que ponerme en la entrada del local, porque si no van para adentro los compadres. Pues entonces, ese es el evento clímax en donde, pucha, mi señora, mi hija, porque yo tengo puras hijas, eh, quedan pegadas en el techo, Por por decirlo de supuesto. alguna forma. Mis papás, que son de edad, imagínate, Era, fue era, complicado. era fácil o fue una posibilidad de decir, ¿sabes qué? Cierro todo, chao y me dedico a otra cosa. O tu vida estaba muy ligada a seguir con este negocio. Por- Mira, en términos prácticos, igual nuestra vida está muy ligada porque todo lo que nosotros hemos ganado, hemos invertido, lo hemos invertido en este negocio, gran parte. Además, eh, se ve impactada porque no podemos empezar a operar como para tratar de nivelar esos temas económicos y los temas de las preocupaciones que van derivando de la inseguridad, y no solamente la inseguridad de la zona, inseguridad a nivel país, porque todo eso te afecta a todas las personas. Claro, a lo mejor uno ve lo que pasa en la macrozona y como uno está lejos, claro, a mí no me está pasando nada, pero igual estáis viendo que está pasando eso acá, en el norte, por todos lados, y más encima uno metido en el ojo del huracán, para uno y su grupo familiar, esa cuestión es re dura, Y es re dura. nos quedan unos minutos de programa y quiero preguntarte por el futuro. ¿Estás optimista? ¿Estás con otro ánimo? ¿O todavía sientes que estás pasando esta ola de sobreviviendo? Mira, todavía estamos pasando en esta ola sobreviviendo, pero yo sé que es complicado, ¿ah? Y una señal no buena para la zona sobre todo, por lo que hablábamos de los operadores. Sí. Nosotros somos dueños del local, pero nosotros ya tomamos una decisión de que tenemos que abrir otro local en otro lado porque aquí tenemos puestos los huevos en un canasto que a cada rato te lo están dando vuelta. Entonces, tenemos que repartir, como se dice, los huevos en dos Claro. canastos. Y la verdad que nosotros estamos buscando un lugar donde empezar nuevamente con otro local y si apenas podamos hacer eso, nosotros nos vamos a cambiar, vamos a cerrar este local y lo abriremos cuando se pueda Cuando estén las trabajar, condiciones. cuando estén las condiciones. Ahora es un golpe súper importante porque es un operador más que en cierta medida ayuda a la zona,
y que se estaría yendo. Pero que abandona, lo que tú decías, que la gente se va Claro, y claro. lo otro, mucha gente se nos acerca y dice, por favor, no cierren, no, ustedes son un símbolo para nosotros, son como algo a seguir en la forma como han actuado, cómo han enfrentado esta situación, que Bueno, hablan pero de la valentía, del cuento, oye, es una responsabilidad súper grande también, pero también nadie está uno, obligado a lo imposible tampoco. claro, o sea, quizá la estrategia en este minuto es replegarse nomás. Claro, claro. Bien, ¿cómo y en Chile? Hablemos un poco de Chile para terminar este capítulo que ha estado lleno de emociones, cargado de sentimiento y de un trasfondo de tus palabras que va mucho más allá de se nota de que lo que estás diciendo lo dices pensando muy profundo y recordando las cosas y los episodios que nos has contado. Entonces, eso le pone una carga tremenda a tus palabras. Y el futuro, y en Chile, y la nueva constitución, y el plebiscito, ¿tú crees que eso viene a ayudar un poco a levantar el ánimo o nos va a seguir metiendo en una espiral que no sabemos dónde nos va a llevar? Mira, yo creo que el 4 de septiembre es un punto de inflexión demasiado importante. ¿Por qué pienso esto? Porque el 4 de septiembre nosotros tenemos que elegir el marco que nos va a regular, el nuevo marco que nos va a dar todas las directrices y regulaciones en términos legales, supongo yo, y cómo se reordenaría toda nuestra sociedad y respecto de cómo se va a administrar el poder dentro de esta sociedad. Entonces, mira, yo soy partidario del rechazo, personalmente, porque veo que eso no es así, pues, o sea, veo que es una constitución que es súper abierta en términos de seguridad, por ejemplo, no la encuentro ambigua, incluso eliminando algunos, como los estados de emergencia, Claro. en que, a ver, nosotros estamos en este minuto en nuestro país, estamos viviendo cosas que el ejemplo más claro de violencia como tal y terrorismo es la macrozona sur. El norte podría estallar en temas en cualquier momento, porque la inmigración al parecer continúa, ha estado muy callado, mira, y cuando, no sé, pero se siente que el río suena ahí, es porque yo tenía un amigo que decía, mira, no es porque traiga piedra, porque viene cayendo un piano, ¿ya? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa del norte, y a eso tú si le sumas una constitución que va a ser bastante abierta, como te decía yo, en términos de seguridad. A mí se me imagina que está armada como para que cualquiera se le ocurra hacer una revolución aquí, pues. Eso es lo que dicen varios de los entendidos en temas legales y en temas de constituciones. Claro. Carlos, te En- queremos dar las gracias por haber estado con nosotros, por aceptar nuestra invitación y por lo difícil que debe ser también hablar de estas cosas que a ti te traen mucho sentimiento y mucho pesar por todo lo que les tocó vivir como familia, como empresa, como emprendedores y también como responsable de un grupo de trabajadores a los que no quisieron fallarles y siguieron ahí estando a pesar de todas las circunstancias. Yo creo que hiciste bien en asumir este liderazgo de este gremio porque eres una persona que refleja justamente lo que tú decías, mucho punch, mucho power y mucha el sobreponerse a estas circunstancias tan difíciles. Y por eso mismo te queremos nuevamente agradecer el que hayas estado con nosotros en este cierre de temporada de este podcast Código Chile. Mira, yo también gracias por la invitación y solo mencionar una cosa más nomás. Adelante. Aquí se está haciendo un trabajo súper importante en la zona. Hoy día existe la federación que te comentaba, que se llama, es Nuestro Centro, ese es el nombre de la federación.
Y como el eslogan es volvamos a nuestro centro, no solamente por volver a ganarnos el centro, en términos ciudadanos, se llama como personas volvamos a nuestro Volvamos a centro. nuestro centro. Eso es lo que significa. Y se están haciendo muchos trabajos. Hoy día, gracias a Dios, hemos logrado un gran apoyo de la gobernación. Ayer se anunciaron los fondos a través del Ministerio de Economía. El ministro Grau lanzó los fondos a través de Cercotec, que también van a ayudar. Queda mucho trabajo, pero mira, la federación está haciendo un trabajo maravilloso con la presidenta a la cabeza, Francisca Fernández, que es una mujer de un tesón, como varias que hay ahí en empresaria, en la zona cero. Y yo también los quiero invitar a que entren a la página www.nuestrocentro.cl, porque ahí se puede ver que estos barrios no están muertos. Hay muchas actividades también, a pesar de todo, hay muchas actividades, hay mucho que conocer, hay mucho que rescatar también. Muy bien, pues entonces la invitación está hecha, nuestrocentro.cl. Muchas gracias nuevamente, Carlos, por estar con nosotros. Y nosotros nos despedimos. Queremos agradecerle por supuesto a nuestros auspiciadores que hicieron posible esta temporada y a nuestro partner, el Dinamo.cl, que también publica las entrevistas y publica los podcasts de Código Chile en su página web. Nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima temporada de Código Chile. Muchas gracias, soy Francisco Vieta, nos vemos. Código Chile, descifrando el Chile en que vivimos. Conversación, análisis y mucha actualidad. Una presentación de Urbani, Avícola Chequén, Donet y compañía y BCC Logistic.